Hola, bienvenidos a este nuevo podcast. Hello and welcome to this new podcast, También alrededor de los Yoga Sutra de Patanjali. also around Yoga Sutra of Patanjali. Y vamos a volver a abrir otro paréntesis And we're going to open another parenthesis sobre una de las características del Sanatana Dharma, in regards to one of the characteristics of Sanatana uno Dharma, de los principios compartidos en el hinduismo one of the shared principles in Hinduism, por las diferentes tendencias y escuelas. because through the different tendencies and schools, Y es el concepto de lila. which is the concept of Lila. Lila Lila es el juego divino de la vida. is the divine game of life. Lila Lila es un principio del hinduismo is a principle of Hinduism que nos lleva a entender that will lead us to understand que todo lo que se manifiesta y existe that everything that manifests and es el exists resultado del libre juego de la mente. is the result of the free play, the free game of the mind. Es el resultado del juego de la conciencia absoluta. It is the game of the absolute consciousness. Y los que son teístas And those who are theistic es el resultado del juego de Theists. Dios. will say it is the result of the game of God. Por eso a mí no me gusta creer en Dios, That's why I don't like to believe in God, porque este lila no lo haría quedar muy bien que digamos. because Lila will not make it good. No considero, Will not make it look good. no considero yo que pueda tener cualidades divinas I do not consider that it can get to have divine y qualities, que por lo tanto deba ser objeto de mi admiración. and for the matter should be an object of my admiration. Cualquier manifestación o existencia Any manifestation or existence que en su juego libre that on its free game permita o dé lugar a las atrocidades que podemos presenciar nosotros los seres humanos. allows or gives place to the atrocities that as human beings we can get to witness. Pero precisamente ahí está una de las características de este concepto. But precisely there lies one of the characteristics of this concept. Frente a todo el sufrimiento, In front of all the suffering, frente a todo el terror, in front of all the terror, frente a todas las cosas aterradoras, terribles que suceden en la existencia, in the face of all the terrifying and horrible things that happen in existence, el desapego detachment y la comprensión desde Lila and understanding from Lila nos permite organizarnos internamente de una manera más adecuada ante esas circunstancias aterradoras. allows us to organize ourselves internally in a more adequate way in front of those terrifying circumstances. Para personas como nosotros, For people like us, pues no es necesario atribuirle ese juego a un Dios, there's no need to attribute that game to a God, justificarlo en una fuente divina, to justify it through a divine source. pero al final es lo mismo, But in the end, it is the same. porque simplemente con entender Because simply by understanding que es el resultado de un juego, that it is the result of a game, que todo es como un juego, that everything is just like a y game, que por lo tanto nuestro proceso espiritual and that for the matter, our spiritual process es también un juego, is also a game, entonces nos lo tomamos con una actitud más amable. then we take this with a kinder attitude. Y podemos entender And we can get to understand que en ese juego, that in that game, que está compuesto de diferentes formas, which is made up of different forms, desde las más extremadamente aterradoras from the most terrifying ones hasta las más profundamente amorosas y devocionales, to the deeply loving ones and devotional ones, tenemos la posibilidad, we have the possibility, el albedrío, the choice, el juego de la conciencia the game of the awareness, the play of para awareness, construirnos, to build ourselves, edificarnos, to construct ourselves, entrenarnos to train ourselves en una forma más adecuada into a more adequate way de resolver precisamente el proceso kármico. to precisely solve the karmic process. Entonces ahí el camino espiritual So there's a spiritual path, deja de ser una exigencia stops being a demand y se convierte en una disciplina agradable, and becomes a nice discipline, en un juego. in a game.
Por eso, y este podcast viene de una conversación anterior That's why, and this podcast comes from a previous conversation acerca del sentido de la vida. in regards to the meaning of life. ¿Qué sentido tendría la vida What would be the meaning of life si finalmente se va a acabar en algún momento? if in the end it is going to finish at some point? ¿Y qué sentido tiene And what would be the si meaning todo el tiempo estamos fluctuando entre el sufrimiento y el placer? if we are fluctuating all the time between suffering and pleasure? Entonces, por ejemplo, el camino, dependiendo del camino de yoga, So, for example, depending on the path of yoga, pues cada camino o cada escuela propone una forma muy específica de resolver ese tema. well, each path or each school will offer a very specific way to solve that issue. Yo ya lo decía en el podcast anterior, I mentioned this on the previous podcast pues que yo, como regente de esta escuela, that me, as the one mastering this school, ruling it, he decidido ser absolutamente kármico. I have decided to be absolutely karmic. Y lo digo de la siguiente forma. And I'll say this in the following way. Me tiene absolutamente sin cuidado I could not care less la terrible realidad, about the terrible reality que está hecha de sufrimiento, that is made up of suffering, de dolor, pain, de enfermedad. disease. Y eso a mí me tiene sin cuidado. And I could not care less. Para mí es como es. For me, that is how it is. Aplico la aceptación activa completamente. I apply active acceptance wholly, completely. Me cultivo I cultivate myself en desapego permanentemente. in permanent detachment. Y todo el tiempo And all the time, estoy cultivando cualidades I am cultivating qualities como el bhakti, la devoción, such as bhakti, devotion, el amor, love, el karuna, la compasión, karuna, compassion, el servicio a los demás, service to others. que no sirven para nada. That is useless Porque el día que me vaya, because the day I'm gone, se acabó. it's over. Y además, mientras lo hago, And while I do it, lo único que hago es generar karma, the only thing I'm doing is creating y karma más karma, and y karma, por lo tanto más efectores estresantes and for the matter, more stressful factors que a mí me tienen absolutamente sin cuidado. that I could not care less about. Porque la vida es lila. Because life is lila. Así es como decidí That's how I decided asumirla. to assume it. Cuéntame, José. Pues tú estabas mencionando que no servía para nada el cultivo de las cualidades, So you were just mentioning that cultivating qualities was useless, pero pues sí quería dar como una pequeña contraargumentación, but I wanted to give like a counter argument to it. porque en el podcast anterior hablamos del proceso del ñana Because in the previous podcast we spoke about the process of the jnana, y se hizo como la burla, la mofa de Buda como una persona deprimida. and we made the joke of Buddha as a depressed person. Y precisamente es lo mismo, el cultivo de las cualidades, And precisely it is the same, the cultivating of the qualities. porque si nos ponemos a ver lo que hace un ñani o un budista de verdad, no las payasadas actuales, Because in the end, when we get to see a jnani or a real Buddhist, not the clownery that we see nowadays, es el cultivo de unas cualidades específicas. it is to cultivate specific qualities. Y aquí también se hace, en la escuela se hace, es el cultivo de unas cualidades específicas. And here in the school we do it as well. It is cultivating a specific qualities. Lo que cambia es la forma en que se cultivan esas cualidades. What changes is the way in which those qualities are cultivated. Mientras que el ñani yoga While the jnani yoga y pues el budista original, que sería el Theravada o el Sarvastivada, and well the original Buddhists, which would be the Theravada or the Sarvastivada, sí cultivan esas cualidades, they do cultivate those qualities. pero lo hacen desde la quietud. But they do it from stillness. Aquí lo hacemos desde el movimiento porque entendemos la inevitabilidad del movimiento. Here we do it from movement because we understand the inevitability of movement. Y el contraargumento And the counter argument es que aunque Carlos dice que no tiene sentido is that even though Carlos says it is useless or El- it doesn't make el sense cultivo de esas cualidades, to cultivate those qualities, no importa si es desde el budismo, desde el Theravada, desde el ñana o desde un camino como el de Iki, que es kármico, it doesn't matter if it is from Buddhism, from Theravada, from Jnana, or a path like here in Iki that is a karmic one. sí tiene utilidad It does have a use porque el cultivo de esas cualidades te hace la vida más fácil. because cultivating those qualities makes your life easier. Desde la aceptación de que esto ya de por sí es difícil, From accepting that this is hard as it is, pues te dedicas a cultivar de que sí, que lo aceptas y lo haces más fácil. you dedicate yourself to cultivate that you accept it and you try to cultivate it to make it Para mí easier. sí tiene utilidad. For me, it is useful. Tu perspectiva se ablanda un poco como que,
Your perspective kind of softens. Cuando te lo tomas así como lila When you take it like that, as lila, y te dedicas a cultivar cualidades, se te hace un poco más fácil el asunto. and you dedicate yourself to cultivate qualities, it just makes the things a little bit easier. Gracias por tu aporte, porque es tal cual lo que ya iba a decir más adelante. Thank you for your contribution, Jose, because it is just what I was about to say. Y aquí quiero citar a Simón, And here I would like to quote Simon, que de lo que más promueve él, y estoy completamente de acuerdo, that from the things that he promotes the most, and I completely agree with de it, lo que José acaba de mencionar, which is what Jose just mentioned, es que simplemente el yoga, is that simply yoga, como una forma de antropocencia, as a form of es anthroposense, simplemente otra estrategia más de supervivencia. is simply another survival strategy. Te la haces más fácil You make it easier y más agradable. and nicer. Le pones otra forma de condimento, de picante a tu vida. You put some other spices to your food, to your life, Y eso es el juego de Lila. and that is the game of Lila. Y está clarísimo dentro del proceso del Sanatana Dharma, del hinduismo, And it is super clear on the process of Sanatana Dharma of Hinduism que hay diferentes tipos de conciencias y de temperamentos. that there's different kinds of consciousness and temperaments. Y nosotros And we nacimos aquí en Occidente. were born here in the West. Y por lo tanto vamos a tener la tendencia a ser kármicos. For the matter, we will have the tendency to be karmic. Y tiene sentido para nosotros serlo. And it makes sense to us to be so. En mi caso no hay miedo. In my case, there is no fear. Bueno, miedo sí hay. Oh, well, there is fear. Eso está en mis células. That's in my cells. Pero en mi proceso intelectual, But in my intellectual process, en mis determinaciones, in my determinations, no lo hay. there is none. Y mi cultivo And my cultivating, interior my inner cultivation, ha sido durante años precisamente superar ese estado de miedo. has been to overcome that fear for all these years, Y precisely. hasta ahora puedo decir que me ha resultado. And until now, I could say it has worked. Y he podido con entereza superar dificultades. And I have been able to deal with difficulties wholly. Porque no siento miedo, Because I don't feel afraid, solo motivación. I just feel motivated. Las mismas que me he inculcado The same ones that I have indulged in me or created in me, y que me llevan a actuar, and that lead me towards action, a vivir to live en este juego de Lila. in this game of Lila. Eso es el juego de Lila. That's the game of Lila. Cultivarte, To cultivate yourself, edificarte to build yourself hacia tu realización. towards your fulfillment. Y bien o mal, And for the better or the worse, me ha servido, it has been useful, así no tenga sentido. even though it does not Porque make sense. no tiene ningún sentido lo que hago. Because it does not make sense what I do. Tal vez con esto dejes de escuchar estos podcasts, Maybe after this you will stop listening to this pero podcast. estos podcasts no tienen sentido. But these podcasts do not make sense. Como no tiene sentido ninguna enseñanza de ninguno de los maestros, Just as no teaching from no master makes any sense. ni ninguno de esos seminarios, ni charlas que dan estos coaches, nada de eso tiene sentido. No, nor those seminars or the lectures from the coaches, none of that makes sense. No tiene sentido las razones invasoras de Putin en Ucrania. The invasion reasons of Putin to Ukraine do not make sense. No tiene sentido el proceso electoral en Venezuela. The voting process in Venezuela does not make sense. Todo eso es absolutamente absurdo. All of that is absurd. La vida es absurda, Life is absurd. pero tú te la puedes construir. But you can build it for De yourself. eso se trata el juego de Lila, That's what the game of Lila is. de darle un sentido a tu vida. Of giving a meaning to your life. Entonces el ñaña yogi, So the Ñaña Yogi, si es que fuera cierto, como dijimos en el podcast anterior, que es un proceso de depresión, if it was true what we said in the previous podcast that it could be a depression process, pues precisamente well, precisely, hace ejercicio de ese juego de Lila they apply this game of Lila, y entonces se resuelve so the Ñaña Yogi solves themselves a través de generar muy poco karma by creating very little karma y sumergirse en el proceso de su mente. and diving into the process of their minds. Está perfecto, It's perfect. perfecto para ellos. Perfect for them. Para mí eso sería absolutamente imposible. For me, that would be absolutely impossible. A mí me gusta. José dice Jose que le likes gusta. it. Jose likes it. Para mí eso por ahora. For me, for now. Pero puede ser que en el resultado de un proceso de fluctuación mental radical, But it could be that in a process of radical mental fluctuation, eso me llegue. that will come to me.
¿Y saben cuánto me importa? And do you know how much I care? 0. 0. Porque es el juego de Lila. Because it is the game of Lila. Eso te facilita el desapego That isn't detachment y la aceptación. and Y acceptance. te permite ser creativo And allows you to be creative. y entender la conveniencia del cultivo del amor y la compasión, karuna. And to understand how convenient it is to cultivate love and karuna, compassion. Entonces para mí se vuelve bellísimo. So to me it becomes beautiful. Este discurso es altamente para mí inspirador, This speech is highly inspiring for me. me llena de dicha It fills me with y bliss. ya quiero levantarme de aquí a seguir trabajando por la gente. And after this, I want to stand up and keep on working for people. Para nada, For nothing. porque no tiene sentido. Because it doesn't make sense. Igual no entienden, And they don't even understand anyways. porque cada uno lo ve a su manera, Because each person sees it in their own way. pero finalmente aporta But in the end, it supports. el servicio It's service. y viene el bhakti, And it comes from bhakti. se hace pues desde el karma. It is done from karma. No tiene sentido, It doesn't make sense. pero es una maravilla, But it is a wonder. ¿entiendes? You understand? Ahora podemos entender entonces ahora el taoísmo Now we can understand Taoism. y así se van integrando las diferentes comprensiones. And like these, the different comprehensions get integrated. Eso es lo que quería hablar sobre el juego de Lila. That's what I wanted to talk about the game of Lila. El consejo, Advice, tómatela suave, take it easy, pásala lo mejor posible, have fun as much as you can. entre más consciente, The more aware, hablábamos que entonces más compleja se hace la vida, we were saying, so the more aware, the more complex life becomes. porque te pillas más cosas, Because then you get to notice more stuff, pero también but also te empoderas you get empowered. y desarrollas la capacidad de asumirte una mejor manera en la vida. And you develop the capacity to assume yourself in a better way in life. Y finalmente, And in the end, de disfrutarla de una forma más profunda of enjoying it in a deeper way y más adecuada, and more adequate, sin menos riesgos de fluctuaciones. with less risk of fluctuation. Así te des cuenta más profundamente de esas fluctuaciones. Even though you will notice those fluctuations in a deeper way. Bienvenidos al taoísmo. Welcome to the Tao Y al yoga. and yoga. Y obviamente esto es yo. And obviously this is yoga. Ok. Bueno, hemos disfrutado mucho este podcast We have enjoyed this podcast a lot porque pues aunque José tiene cara de adusto, because even though Jose has this serious face, Simón y yo estamos aquí cagados de la risa, Simon and I are laughing, pero José también está disfrutándolo mucho but Jose is also enjoying this a lot porque esa actitud de él, because that attitude of his, como la actitud de nosotros, just as ours, es precisamente la actitud de cada uno para resolver este juego. is precisely the attitude each one assumes to solve this game. Y eso es absolutamente sagrado. And that is absolutely sacred. Y te lleva And it will lead you a la aceptación, to acceptance, a respetar a los demás. to respect others. Una maravilla. A wonder. Yoga es increíblemente adecuado, positivo y hasta divertido. Yoga is amazingly adequate, positive, and even fun. Y además muy útil. And very useful. Nos escuchamos en la próxima. We'll listen to each other in the next one. Chao. Bye.